Bienvenidos. En este video te invitamos a descubrir cómo funciona el cerebro cuando aprendemos, a través de animaciones, ejemplos y una explicación clara de la neurobiología y la neuropsicología. Entenderás por qué el aprendizaje es mucho más que memorizar. Prepárate para ver con percepción, atención, memoria, motivación y lenguaje cómo trabajarán en red para construir experiencias significativas. ¿Qué hace que recordemos algunas cosas para siempre y olvidemos otras al instante? ¿Por qué algunos parecen aprender con facilidad y otros no tanto? Hoy vamos a explorar cómo el aprendizaje no depende de la función del cerebro, sino de una red compleja en la que intervienen la percepción, la atención, la memoria, la motivación y el lenguaje. Desde la neurobiología veremos qué partes del cerebro están involucradas. Desde la neuropsicología entenderemos cómo estas funciones influyen en nuestra forma de aprender y comportarnos. En el bloque 1 tenemos la red de aprendizaje. ¿Cómo funciona el cerebro? Imagina que el cerebro funciona como una ciudad. Cada función mental es un barrio con su especialidad, y lo más importante son las rutas que lo conectan. Así, el aprendizaje es un proceso en el que distintas funciones cerebrales trabajan juntas. No operan de manera aislada, sino en red. Cuando una se activa, otra también se movilizan, generando una experiencia de aprendizaje compleja y significativa. La percepción es el primer paso. Es la forma en que recibimos la información del entorno a través de los sentidos. A nivel biológico, están involucradas áreas como la corteza visual, auditiva y somatosensorial. Desde la neuropsicología, percibir no es solo ver o escuchar, sino interpretar lo que llega, usando nuestras experiencias previas. Por eso, dos personas pueden escuchar la misma canción y sentir cosas completamente distintas. Además, la percepción alimenta a la atención. Solo podemos atender lo primero que logramos percibir. La atención funciona como un filtro. Decide qué estímulos son relevantes y cuáles no. Biológicamente, participa en el sistema reticular activador ascendente, la corteza prefrontal y el lóbulo parietal. Existen distintos tipos: atención selectiva, sostenida y dividida. Desde la neuropsicología, la atención nos permite enfocar la percepción y dirigirla hacia el aprendizaje. Por ejemplo, puedes estar mirando al profesor en clase, pero si tu mente está en otro lado, no aprenderás nada. Sin atención no hay memoria y sin memoria no hay aprendizaje. La memoria es la capacidad del cerebro para almacenar, conservar y recuperar información, pero no es solo un proceso. Existen diferentes tipos de memoria, cada uno con funciones y tiempos distintos. En primer lugar está la memoria sensorial, que capta estímulos por fracciones de segundo, como cuando ves una imagen rápidamente y desaparece. Luego está la memoria a corto plazo o de trabajo, donde retenemos información por unos pocos segundos o minutos, por ejemplo, un número telefónico que recuerdas solo para marcarlo. Y finalmente, la memoria a largo plazo, que permite almacenar conocimientos durante años o toda la vida, como cuando aprendes a manejar una bicicleta o recuerdas una canción de la infancia. A nivel cerebral, participan regiones clave como el hipocampo, que consolida los recuerdos, la amígdala, que conecta con las emociones, y la corteza prefrontal, que ayuda a organizar y recuperar la información. Cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas se comunican entre sí mediante sinapsis, creando redes que se fortalecen con la repetición y la emoción. Esto se conoce como plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para modificarse a lo largo del tiempo. Desde la neuropsicología entendemos que no todo lo que se almacena se recuerda igual. Los recuerdos significativos o emocionales tienden a ser más duraderos. Por ejemplo, una clase aburrida puede olvidarse fácilmente, pero una en la que participaste activamente, te emocionaste o conectaste con un tema, probablemente lo recordarás mucho mejor. Además, los procesos de consolidación y recuperación son fundamentales.
Aprendemos algo, lo consolidamos con el sueño, la repetición o la reflexión y lo recuperamos cuando lo necesitamos. Por eso, dormir bien después de estudiar, explicar lo que aprendimos o aplicar ese conocimiento en la práctica mejora la retención. La motivación es el motor del aprendizaje. Sin motivación, incluso el contenido más interesante puede ser desapercibido. Desde la neurobiología, la motivación está vinculada al sistema de recompensa, que incluye el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la liberación de dopamina. Cuando hacemos algo que nos genera placer o satisfacción, como lograr un objetivo o entender algo nuevo, se activa este sistema, generando una sensación positiva que refuerza ese comportamiento. Existen dos tipos principales de motivación. La motivación intrínseca, que surge del interés, la curiosidad o el deseo personal por aprender algo. La motivación extrínseca, que depende de recompensas externas como calificaciones, reconocimientos o evitar un castigo. Por ejemplo, si estudias biología porque te fascina cómo funciona el cuerpo humano, esa es motivación intrínseca. Si lo haces solo para pasar el examen, es extrínseca. Ambas pueden funcionar, pero la intrínseca suele generar aprendizajes más profundos y duraderos. Además, la motivación no solo nos impulsa a comenzar una tarea, sino que también influye en la atención, la perspectiva y la consolidación de la memoria. Cuando estamos motivados, prestamos más atención, nos involucramos más y recordamos mejor lo que experimentamos. Desde la neuropsicología, la motivación también está relacionada con las emociones positivas, la autorregulación y la percepción de autoeficacia. Si una persona cree que puede lograrlo, se esfuerza más, se frustra menos ante los errores y es más persistente. Por eso, generar un entorno que fomente la confianza, el interés y el sentido del propósito puede marcar la diferencia en el aprendizaje. Un entorno de aprendizaje motivador no es solo el que da premios, sino el que despierta la curiosidad, permite tomar decisiones y da sentido a lo que se aprende, porque al final aprendemos mejor cuando algo nos importa. Lenguaje. El lenguaje es mucho más que hablar. Es la herramienta que usamos para organizar lo que pensamos y comunicar lo que aprendemos. Biológicamente, se basa en áreas específicas del cerebro, como Broca, para producir lenguaje, y Wernicke, para comprenderlo. Desde la neuropsicología, el lenguaje nos permite reflexionar sobre lo que aprendemos, estructurar ideas y reforzar la memoria. Un ejemplo claro es explicar un tema en voz alta te ayuda a entenderlo mejor y a recordarlo por más tiempo. Sin lenguaje, muchas funciones cognitivas no podrían desarrollarse completamente. Integración. Un cerebro en red. Estas funciones, percepción, atención, memoria, motivación y lenguaje, no trabajan solas. Están interconectadas y se influyen entre sí. Cuando algo nos llama la atención, lo percibimos con más claridad. Si estamos motivados, lo recordamos mejor. Y si lo explicamos con nuestras palabras, lo reforzamos aún más. El cerebro es una red viva que cambia todo el tiempo según lo que aprendemos y cómo lo hacemos. Comprender estas conexiones nos da herramientas para aprender de manera más eficaz y consciente. Aprender es mucho más que adquirir información. Es una experiencia que involucra a todo nuestro ser, lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos posible. Y cuando hablamos de cómo aprendemos, no solo estamos hablando de libros o exámenes, estamos hablando de cómo entendemos el mundo, cómo nos transformamos, cómo nos conectamos con los demás y con nosotros mismos. A lo largo de este recorrido, vimos que funciones como la memoria y la motivación no son compartimentos cerrados dentro del cerebro. Son procesos que dialogan, que se influyen mutuamente y que, cuando trabajan en armonía, dan lugar a un aprendizaje realmente significativo. La memoria
nos permite conservar experiencias, construir identidad, reconocer patrones y aplicar lo aprendido en nuevas situaciones. Pero no recordamos todo por igual. Lo que queda grabado es aquello que nos impacta, que nos toca emocionalmente, que se repite o que nos involucra. Detrás de cada recuerdo duradero hay un proceso biológico complejo, pero también una historia humana. Un momento en que algo nos importó, nos emocionó o nos hizo sentido. Y es precisamente allí donde entra en juego la motivación. La motivación no es solo una chispa que nos empuja a empezar, es el combustible que sostiene el esfuerzo, que nos ayuda a resistir la frustración, que nos permite volver a intentarlo cuando algo no sale a la primera. Cuando estamos motivados, todo cambia. Prestamos más atención, retenemos mejor, participamos con más ganas, nos sentimos más capaces. Y eso no es casual. El cerebro responde liberando dopamina, activando su sistema de recompensa y preparando el terreno para que el aprendizaje ocurra con más profundidad. Pero, ¿qué nos motiva realmente? No siempre son los premios ni las calificaciones. A veces lo que más nos impulsa es la curiosidad, el deseo de comprender, la posibilidad de superar un reto o la emoción de descubrir algo nuevo. Por eso, fomentar un aprendizaje significativo implica mucho más que dar información. Significa despertar interés, ofrecer autonomía, conectar los contenidos con la vida real y, sobre todo, generar experiencias que tengan sentido para quien aprende. Y esto no solo aplica en la escuela. Aprendemos todo el tiempo, en todos lados, al conversar, al equivocarnos, al escuchar una historia, al observar el mundo. Cuando entendemos cómo funciona el cerebro, podemos cuidar mejor esos momentos. Podemos ayudar a que el aprendizaje sea más profundo, más humano y más duradero. Como vimos, no hay una sola manera de aprender. Cada cerebro es distinto, cada experiencia es única, pero todos compartimos la capacidad de cambiar, de adaptarnos, de seguir creciendo. La neurociencia y la neuropsicología nos ofrecen claves valiosas para comprendernos mejor, para enseñar de forma más consciente y para acompañar el aprendizaje con empatía y propósito. Porque cuando aprendemos algo nuevo, algo que nos transforma, que recordamos, que nos motiva a seguir explorando, no solo estamos almacenando datos, estamos construyendo nuevas conexiones, nuevas formas de mirar el mundo, nuevas versiones de nosotros mismos. Así que, la próxima vez que aprendas algo, pregúntate, ¿por qué esto me importa? ¿Qué emoción me despierta? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? Y sobre todo, ¿cómo puedo ayudar a que nosotros también lo vivan con esa misma profundidad? El aprendizaje no es un destino, es un viaje constante y cada paso que damos en ese camino, desde la motivación hasta la memoria, nos lleva un poco más lejos, no solo a saber más, sino a ser más.